Entendido. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Hola, buenos días a todos. Hola, Buenos buenos días a días. todos. Soy Gonzalo Villavicencio. Mucho gusto, Gonzalo Villavicencio. ¿Cómo aparece tu perfil? Disculpa. Carla Villavicencio Macías, estoy viendo ahorita a ver si se lo puedo cambiar. Ok, sí, para tomarlo en Sí, consideración. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Hola, hola. Buen día. Bueno, pues vamos a comenzar. Como verán, el día de hoy me encuentro de Sí, está viaje bien. por cuestiones de trabajo. Algunas ocasiones me verán así en otros escenarios. Vamos a tratar de hacer breves, pero puntuales en lo que corresponde a la clase del día viernes. Como les explicaba la clase anterior, los viernes se termina, si se dejó algo pendiente en cuanto a la clase de teoría del día miércoles, pero trato de enfatizar más los aprendizajes en cuanto a las actividades integradoras, tratar de disipar dudas que ustedes tengan y también hacer recomendaciones. Así que bueno, antes de comenzar como tal, quiero hacerles las recomendaciones pertinentes. Ya saben, la primera, mantener por favor sus micrófonos apagados, y cuando tú tengas alguna duda, por favor enciende el micrófono y me puedes interrumpir con todo gusto para aclarar las dudas. Pero mientras no sea esa participación necesaria, sí es conveniente tener los micrófonos apagados, por respeto a todos, ¿no? En cuanto a la netiqueta, que son las reglas de ética y comunicación en entornos virtuales. Bien, otra recomendación: cuando inicie clase, siempre en todos los espacios abiertos del aprendizaje, en el chat, por favor, coloca tu nombre completo. De esta manera yo hago el pase de lista. Y insisto, el pase de lista tampoco es garantía de, de que al final tú generes un porcentaje como calificación extra. Para obtener ese puntaje necesitas interactuar con tu servidor y con tus compañeros en estos espacios abiertos. Uno es la asistencia y otra es la participación. Insisto, la participación es animarse, atreverse a equivocarse, atreverse a comunicar. Esa es la participación. Recordemos que aquí el que no se equivoca no aprende. Y aquí son matemáticas. En las matemáticas se necesita mucha práctica, se necesita hacer las cosas muchas veces, y en el camino uno se va equivocando. Así que es parte de lo necesario. Y aquí vamos a cuidar el respeto, como siempre. No hay preguntas tontas, les decía. Hay tontos que no preguntan realmente. Así que por favor, con toda confianza, atrevámonos, ¿sale? Todos nos vamos a atrever a equivocarnos. Bien, de lo que acabo de decir y algunas generalidades, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, ninguna, buenos días. Buenos días, Marisela. Gracias. Por el no, yo momento, tampoco. ninguna duda, profesor. Ninguna, gracias. Muy bien, Ninguna, profesor. gracias. Este, bueno, eh, ahora voy a pasar a donde nos quedamos la vez pasada de la presentación, y me voy a ir rápido en una recapitulación. Y después hay otra pequeña presentación que es nada más de recomendaciones. Nos vamos a pasar de ahí a dos páginas de internet. Una es el resolucionario de Baldor, que ya recomendé la vez pasada, y la otra es una plataforma de tu prepa en videos. Y terminaría esta clase, este espacio abierto del aprendizaje, específicamente con una explicación de las actividades integradoras uno y 2. ¿Ok? Bien. Entonces, veíamos la clase pasada, voy a ser más grandecito, que este módulo se basa en el cálculo de fenómenos naturales y procesos sociales. En sus aplicaciones tiene como objetivo conocer el comportamiento de nuestro entorno y darle una explicación de forma analítica, haciendo uso de lo que es el cálculo diferencial e integral. Yo les comentaba a ustedes que tenemos que comenzar
con la parte conceptual de lo que es una función, un polinomio, una función exponencial y terminar ya en lo que es el propio del cálculo diferencial. Ese es el objetivo. Decíamos que una función es una regla de fidelidad. Cuando a un elemento de un conjunto le corresponde uno y solo un elemento de un segundo conjunto y la relación de correspondencia es recíproca. Por eso le llamamos una regla de fidelidad. Cuando uno se atreve a tomar dos relaciones o más, sí es una situación algebraica, sí puede ser ecuación, pero jamás será una función. La trascendencia del álgebra que veíamos la clase pasada se rompe con la infidelidad, ¿sale? Yo lo digo de una manera chistosa. La palabra correcta es que no hay función al no existir una regla de correspondencia de reciprocidad algebraica. Ahí está. Eh, en todo momento voy a tratar de utilizar el lenguaje correcto, el lenguaje matemático, pero también voy a utilizar un lenguaje común, un lenguaje chistoso, puede ser, pero es con la única intención de generar un aprendizaje más cercano a, a una interpretación sencilla. ¿Sí? Si en algún momento no me llegan a entender, a comprender, por favor interrúmpanme y lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Yo les decía la vez pasada, lo que yo hago lo hago con gusto. Así que es para mí un placer hacerlo. No se preocupen, no tengan miedo. Yo soy feo, nací feo, gracias a Dios, pero no soy tan mala onda. Eso creo yo, ¿verdad? Bien, entonces... Decíamos que la manera de expresar una función se da de cuatro maneras. Una es por la teoría de conjuntos, que es donde tenemos un conjunto llamado dominio, que puede ser X, y su imagen o contradominio, llamado f de X, que si tú puedes ver, X es la variable independiente. X es la variable que toma valores conocidos, pero está en función de un contexto que lo hace variar. La clase pasada poníamos el ejemplo del kilo de jitomate. El kilo de jitomate es el mismo aquí y en China y en cualquier parte de la República, pero el costo de kilo de jitomate no es el mismo. Va a variar de acuerdo a la ubicación geográfica, de acuerdo a los recursos para su producción, generación y comercialización. Por eso es que el costo va variando. Entonces, es la misma X, son los mismos jitomates, es la misma unidad en cuanto a peso, pero cambia el costo en función de un contexto. Eso es f de X. F de X es y es una consecuencia de lo que le sucede a X. Por eso se le llama contradominio o imagen. ¿Ok? Bien. Y aquí nosotros veíamos que una segunda forma de comprender una función es de manera gráfica. Cuando a mí se me presenta una expresión algebraica, lineal o exponencial, yo puedo también identificar si es función o no es función con un cortante vertical, que es esa línea que se ve ahí como color carnita, ¿no? Color así como beige. Si mi cortante toca la curva o mi línea una sola vez, será función. Si la toca más de una vez, sí será una ecuación algebraica, sí será una representación algebraica, pero no será función. ¿Ok? Bien. Y aquí hacíamos un ejercicio, ¿no? Donde ustedes me decían cuáles de las cuatro imágenes es función y cuáles no son función. Y ustedes todos acertaron perfectamente y me decían que la primera superior izquierda y la última inferior derecha serán funciones, las otras dos no eran funciones porque incumplían la regla de fidelidad que explicábamos al principio. Después veíamos que una tercera forma de representar una función era de manera tabular. Y decíamos que una tabulación es la representación de una variable dependiente y una independiente en una tabla. Esta tabla son dos columnas donde aparece X como los valores conocidos, independientes, y aparece f de X, que también es Y, como una consecuencia de lo que le sucedió en el contexto a X. Y aquí se trataba
de encontrar la función. Y aquí yo los evalúo. Ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero yo aquí tomo una valoración del grupo para ver cómo andan sus conocimientos previos. Y observé que no andan muy bien porque les costó mucho trabajo poder encontrar estas funciones. Lo que les piden es la función. Yo les decía que esto es importante porque en sus actividades integradoras, de aquí hasta el proyecto integrador, en algunos incisos les van a pedir que encuentres o que determines la función. Y no te están pidiendo un dato. Una función no es una cantidad conocida. Una función no es un resultado explícito. No. Una función es un resultado implícito en una representación algebraica. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar acompañado de x y de f de x, y también con sus constantes, coeficientes, y todo como se expresa una ecuación convertida o trascendida en función, que es donde entra mi f de x. Por eso es que tiene que quedar muy claro. Decíamos, cuando yo tengo -2, ¿qué le tiene que suceder para que me dé -4 y que al número de abajo, que es 0, me dé 0, y al número de más abajo, 1, me dé 2? La función es y es igual a 2x, porque el 2 es mi constante, es mi coeficiente que acompaña a la variable, y mi variable es -2. El 2 multiplica, me da -4. Cuando x toma valor de 0, multiplica 2 y me da 0. Cuando x toma valor de 1, se multiplica por 2 y me da 2. Cumple perfectamente. La primera tabulación es función, palomita. La segunda, ¿qué le sucede al 1 para que me dé como f de x 1? Y la misma función se aplique para que al 2 me dé 4 y al 3 me dé 9, pues es mi x al cuadrado. Mi función es f de x o y es igual a x al cuadrado. Pero en la tercera tabulación no existe esta coherencia. Cuando yo tengo valor de 1, me da 3. Pero cuando yo tengo 2, ¿cómo me da 7? Y cuando yo tenga 3, ¿cómo me da 17? Es complicado. Aquí hay una manera sencilla, no lo dije la vez pasada, pues porque no se me ocurrió. Ahorita me viene a la mente. Una manera también de comprender este patrón de correspondencia es teniendo conocimiento de los números primos. Recuerden ustedes que los números primos son aquellos números que solo son divisibles entre uno y entre sí mismos. Se parecen a los impares, pero no todos los impares son primos. Por ejemplo, el 2. El 2 es primo y no es impar. Y así, el 15 es impar, pero no es primo porque es divisible entre 3 y entre 5. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo tengo que hacer ese tipo de correspondencias, si yo encuentro revueltos pares con impares y no hay una relación de los números primos, entonces es una incongruencia matemática y se dice que no hay trascendencia en función. Bien, y llevábamos 3. Explicábamos que la cuarta forma de representar una función es de forma analítica y es por medio de una ecuación. Pero cuando esta ecuación cumple con la regla de que y no puede ser igual a y, f de x no puede ser igual a y, es una incongruencia, porque recuerden que f de x es y. Siempre, siempre y tendrá que ser igual a x. F de x será igual a x o algo en función de x para que sea función, ¿sí? Porque la representación en el plano cartesiano se da en un par coordenado x, y. Tiene que haber ambos. Bien. Y esto es lo que vimos la clase pasada. Después veíamos que hay dos tipos de funciones. Las algebraicas, que son todas las que hemos visto, y se basan por la parte aritmética, suma, resta, multiplicación, división, potencias y radicación. Pero hay otras que no son algebraicas. Estas son las trigonométricas y sus inversas. Las hiperbólicas, por ahí explicaba que era una hipérbola que parte de las famosas secciones cónicas. ¿Qué es una sección? Es un corte. Y tenemos diferentes formas de cortar un cono circular recto. Una de ellas es la hipérbola. Y aquí se hace un estudio también con respecto a las funciones hiperbólicas y sus recíprocas. También tenemos exponenciales logarítmicas, que son las de logaritmo natural, las de base 10 y las famosas neperianas, que son de base e. Y por ahí viene un ejercicio con una función de base e.
y que lo vamos a ver más adelante. Bien, decíamos también que en este cuarto ejemplo, que era de forma analítica, se dice que tenemos de la forma f de x o y es igual a ax más b, y que algunos autores en vez de ponerle la a que acompaña a la x le ponen m, porque m puede ser también a, pero se ocupa la m para el concepto de pendiente. M es pendiente. ¿Y qué es pendiente? Hay muchas definiciones, voy a decir dos. Una, simplemente pendiente es la oblicuidad de la recta. Para que una recta se considere oblicua, tendrá que ser diferente de la ortogonalidad. ¿Qué es la ortogonalidad? También llamada perpendicularidad. Y en lenguaje sencillo, todo lo que sea diferente de lo horizontal y lo vertical. Lo diferente de 90 grados es oblicuo. Eso es pendiente. Bien, otra definición es la diferencia del gradiente en y con respecto al gradiente en x. Dicho en palabras sencillas, la diferencia de y entre la diferencia de x. Y esta fórmula te la tienes que aprender porque la aplicas en la actividad 1. ¿Sale? M, que es pendiente, es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esa es una diferencia. Ahí tienes. Bien. En cuanto a las interpretaciones, lo que también explicaba, ¿no? Si la pendiente tiene un ángulo mayor a 0 y menor a 90, su pendiente es positiva. Para el caso de una función de primer grado o lineal. Y cuando supera los 90 grados y menor a 180, entonces se dice que la pendiente es negativa en una cuestión lineal. Y si mi pendiente es totalmente horizontal, su pendiente será igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa si es totalmente vertical? Pues tiene una pendiente de 1. ¿Sale? Tampoco hay pendiente, pero es lo que está entre valores de 0 y 1. Y cuando es exponencial, por ejemplo, la de segundo grado, yo explicaba, las de segundo grado son parábolas. Si es positiva, abre hacia arriba, si es negativa, abre hacia abajo. Pero si llegara a abrir a la derecha o a la izquierda, sí es una ecuación cuadrática, pero no es función. No puede abrir ni izquierda ni derecha porque el cortante que explicaba hace un momento cortaría 2 veces. Pero también tenemos cúbicas, tenemos a la cuarta, tenemos a la quinta, a la sexta, etcétera. Y simplemente son combinaciones entre cuadráticas y lineales. Pero lo curioso de aquí, lo que vamos a analizar, son algunas características en cuanto a su composición gráfica de estas curvas. Le llamamos mínimo el punto inferior de este inicio de curva en la parte más baja. Le llamamos máximo al punto superior o el más alto en una representación gráfica. Le llamamos concavidad justo a los elementos cóncavos que forman estas curvas, teniendo una cima en la parte de arriba, teniendo un valle en la parte de abajo, teniendo una amplitud en cuanto a la amplitud de la curvatura, que más adelante también le vamos a llamar discriminante a su posición. Y tenemos otros elementos como son frecuencias, ciclos, etcétera, ya cuando forman una repetición de onda. Bien, pero les pongo aquí los que vamos a utilizar más adelante, mínimos, máximos. Y algunas veces se mencionará puntos de inflexión, que es un punto de inflexión o de simetría donde cambia de dirección la línea. ¿Ok? Bien, también tenemos positivos y negativos de acuerdo a su pendiente. Y aquí tenemos, por ejemplo, una de quinto grado, etcétera, ¿no? Y también sus representaciones cuando es una expresión exponencial, en este caso cuadrática. Cuando es cuadrática, tenemos su tabulación, tenemos su gráfica y tenemos la expresión algebraica o la función analítica que representa lo mismo. Diferentes formas para representar lo mismo. Bien. Y mencionar también que teníamos funciones polinomiales. ¿Cuáles son las polinomiales? Que no nada más se componen de un monomio, un término, un binomio, dos términos. Más de dos se le llaman polinomios, ¿vale? Que es un término algebraico entre signos. Eso es un término. Más de dos se le llaman polinomiales. Y aquí también hago referencia a algo muy importante.
les digo yo a mis estudiantes de manera presencial, para aprender a andar en bicicleta, primero debiste haber aprendido a correr, ¿verdad? Y cuando aprendiste a correr, pues primero debiste haber aprendido a caminar. Nadie sin saber caminar se sube a una bicicleta, ¿verdad? Aquí sucede lo mismo. Para poder aprender cálculo diferencial e integral, necesito que tú hayas aprendido a correr. ¿Cómo correr? Aprender álgebra lineal y exponencial. Y para haber aprendido álgebra lineal y exponencial, debiste haber aprendido a caminar. ¿Qué es caminar? La aritmética. En pocas palabras, para el nivel que te encuentras, módulo 18, que estamos viendo cálculo diferencial e integral, es importantísimo que tú tengas un bagaje bastante sólido en álgebra lineal y exponencial y obviamente dominio completo de la aritmética. La clase pasada explicaba qué es la aritmética, ¿no? Las 7 operaciones básicas. Explicaba también qué era el álgebra lineal y exponencial. Y para esto es el documento que voy a exponer. Ya lo expuse en la clase pasada y lo voy a volver a hacer de manera rápida en esta clase también, ¿sale? Porque así es como tú me comprenderías y hablaríamos el mismo lenguaje. De lo contrario, yo les aseguro que más de uno de los presentes les estoy hablando en inglés. Desafortunadamente hay quienes no me van cachando, pero es porque les hace falta este bagaje. Si tú crees que ahí nos vamos entendiendo más o menos, entonces ahí vas más o menos. Si tú me vas entendiendo perfectamente e inclusive me vas haciendo observaciones, felicidades, porque lo tienes dominado. Sí hay ocasiones. Y eso sería muy bueno, ¿no? Porque yo también me equivoco. Si alguien me hace observaciones bien recibidas, yo sigo aprendiendo y anímense, ¿sale? Bien, continuamos. Tenemos aquí también eh, cuando se realizan por partes, y esto lo vamos a hacer también más adelante. Yo puedo tener una función combinada. Yo veo ahí, por ejemplo, del lado izquierdo, tenemos una pendiente positiva y es una función lineal. Después se va completamente hacia arriba, seguramente se va en 1 y después vuelve a bajar en la mitad de una cuadrática. Si te das cuenta, es la mitad de una parábola. Está determinada por x al cuadrado. Y después de ahí baja en una cosenoidal y vuelve a subir, ya se dieron cuenta, en ciclos con una cima, un mínimo y un máximo en una función coseno. Y de ahí yo me puedo cambiar, por ejemplo, a una senoidal o a una tangencial, etcétera. Estas son combinadas. Y tenemos las trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, tangente y sus inversas, secante, cosecante y cotangente. También tenemos las recíprocas o arcos, también así le llaman. Seno a la -1, coseno a la -1, tangente a la -1, y hay quienes le llaman también arco seno, arco coseno, arco tangente. Es lo mismo. Y tenemos sus representaciones y sus inversas. Tenemos las hiperbólicas que ya explicaba también, ¿sale? Que son combinaciones de dos conos circulares rectos que explicaba la clase pasada. Las hiperbólicas recíprocas igual. Yo explicaba algunas de sus aplicaciones, por ejemplo, en cuanto al lateo del corazón en un electrocardiograma. Son de esta manera, ¿no? Tenemos las logarítmicas, las de logaritmo natural, las logaritmo base 10. Y bueno, esto es importante porque tus actividades integradoras, costo de producción, se fundamenta en lo que acabamos de explicar, ¿sale? Y la actividad integradora 2 que son límites y su aplicación, que también ahorita lo voy a explicar de una manera muy rápida. Y rápidamente mencionar la importancia de las actividades formativas y el foro aprendiendo. Por favor, es importante comunicarse de forma asertiva. No se te olvide que el día lunes tu participación tiene que ser en función de responder la pregunta detonadora del foro. En los días martes, miércoles y jueves es retroalimentar a tus compañeros y de alguna manera robustecer tu argumento también. Y el día viernes, el día de hoy, es para hacer una conclusión. Y de esta manera cierras tu actividad del foro. Otra cosa, es importante decirte que el foro como tal no tiene una evaluación directa. No se evalúa de forma directa. Sí se evalúa, pero al final, como parte de la calificación de tu asertividad y participación en el módulo.
O sea, sí tiene una valoración al final, que no es cuenta con una evaluación como tal, pero sí cuenta. Así que por favor, échale ganitas a esta parte del foro y no equivocarse. Hay ocasiones, hay otros foros en otras semanas, que son varias preguntas. Me preguntaban alguna vez, ¿tengo que responderlas todas el mismo día o en una misma participación o lo tengo que separar? Es como tú quieras, pero lo pertinente es que se vaya dosificando conforme a la semana y las retroalimentaciones de tus compañeros. Esa es la recomendación. Y no olvides concluir. Bien, pues hasta aquí agradezco su participación y ahora lo que quiero es irme a la plataforma. Si alguien tiene alguna duda, por favor, interrúmpanme. Asesor, buenos días. Buenos días. En cuestión de el foro aprendiendo, yo ya desde el lunes ya contesté la pregunta detonadora, pero no hice la retroalimentación ni siquiera la conclusión. ¿Lo puedo hacer todo este fin de semana a partir de hoy o, o ya no va a valer mi participación? Eh, no, sí, hazlo, definitivamente hazlo. Ya no, a lo mejor ya no te va a valer de manera al 100% por haberlo hecho en desorden, pero al final de cuentas lo estás haciendo, ¿no? Y la primera semana, les voy a ser honesto, yo no soy tan punitivo, porque vamos aprendiendo. Y a pesar de que ustedes ya tienen experiencia, los asesores tenemos también diferentes criterios y que ustedes no se pueden quedar con un criterio ni con otro. Entonces, yo comprendo esa parte y suelo ser flexible. Así que no te preocupes, Erika. Haz tus aportaciones lo mejor que puedas y no perdiendo de vista lo más importante, que es aprender y convivir. ¿Sale? El socializar y el aprendizaje es una manera muy importante de aprender. Ese es el objetivo, Erika. Sí, de hecho sí la contesté la pregunta, pero como dice ahí, ¿no? Que si tienes negocio, yo la verdad no tengo negocio, pero traté de investigar Claro. ¿cómo se llama? Y de aprender un poquito de las funciones lineales. Sí, de eso se trata. Y si no tienes un negocio, bueno, imagínate cómo sería tener un negocio, porque ahí es donde tenemos una aplicación. No es la única, hay muchas, pero así es como lo direcciona en la pregunta detonadora, ¿no? Hay algunos que les queda como anillo al dedo. Por ahí nos platicaba también una compañera, ¿no? Que le sirvió muchísimo. Entonces, hay diferentes contextos. Bien, aquí en la plataforma, mi plataforma es como la de ustedes, en la parte iconográfica. eh, Quiero que por favor revises un documento que se llama límites. Tenemos, por ejemplo, límites nada más, que es un recurso de video, aquí lo tenemos, otro que se llama límites laterales y otro que se llama límites al infinito. Estos documentos, voy a abrir uno, por ejemplo, este, de límites laterales, te dice que en algunas funciones como las definidas o por partes o discontinuas, se aplican los límites laterales en las funciones con radicales de índice para, para que aquí el límite se pueda discriminar o hacer un tipo de conversión para poder operar lo que contiene ese límite o ese intervalo. El estudio de las funciones definidas o por partes o discontinuas también sirve para establecer límites entre un punto y otro, no en una función que cambia de forma. Eso es lo que dice. Y trae ahí un montón de símbolos bien extraños y que para algunos se hace súper complicado. Ahora lo voy a traducir. Lo voy a tratar de decir con palabras sencillas. Un límite no es más que tomar un pedazo de la función. Aquí te vas a imaginar a la función como una línea recta o una curva. Y analizarlo todo es complicado. Entonces vas a analizar una parte nada más. Entonces tú le vas a decir, voy a analizarlo desde aquí, punto de inicio. Se puede llamar I o se puede llamar A o 1. Y lo voy a analizar hasta acá. Este le voy a decir 2 o B o F. Entonces tú estás tomando un pedacito. A ese pedazo se le llama límite. ¿Sale?
es un intervalo entre A y B, o 1 y 2, o I y F, depende cómo lo estudies, es lo mismo. Y ese intervalo prácticamente tiene condiciones. Aquí arriba se lee, cuando X le pertenece al intervalo de A y B y tiene que ser igual a lo perteneciente de cualquier número dentro de los números reales, siempre y cuando sea menor a X y menor a B, mayor a A y menor a B. Eso es lo que dice, lo acabo de traducir. Con palabras sencillas, las condiciones es que el intervalo que tú tomes forzosamente tendrá que estar dentro de mi función y tienen que ser números conocidos que pertenezcan a los reales. ¿Cuáles son los números reales? Todos con los que puedes contar. Eso es lo que dice, traducido al cristiano, dicen por ahí, ¿no? Ahora, también tiene una forma muy elegante de escribirse. Esta forma elegante de escribir es con la palabra LIM, lim. Y en la parte de abajo, tú le vas a poner cuando tu variable X va a tener una tendencia, es decir, hacia dónde va. En el límite lo que te interesa es hacia dónde va. A veces necesitas saber de dónde viene, pero no siempre. Lo importante es hacia dónde va. Termina en C, aquí me está diciendo que el límite de X termina en C. Entonces es válido que yo tome un intervalo de A y B, porque C está después de B. Lo que sería una incongruencia es poner una tendencia hasta B y yo ir hasta C. Eso es una incongruencia, ya no aplica a mi límite, porque no puedo tomar un intervalo que vaya más allá de donde termina. Espero que me esté explicando y si no me interrumpen, por favor. Entonces, repito, la, la parte de notación del límite en la parte de abajo es cuando me indica dónde termina mi variable o hacia dónde va. A este, a este se le llama un límite lateral porque sí tiene fin, termina en C. ¿Sale? Y es de f de x. Por eso aquí me dice que es igual a L, porque este es un límite definido. Bien, y aquí vienen más ejemplos. Viene también, lo explica y cómo se grafica. Me voy a salir de este recurso y me voy a ir al otro, al que es límite al infinito. Aquí se descarga un PDF. Abro este PDF, que se llama límites al infinito como tal, y simplemente aquí lo único que me está indicando es cuando el límite de esta área me representa una posición, ¿sale? Una posición unitaria dentro de una cantidad infinita de números. Es lo que me está diciendo aquí. Y me pone ejemplos como, por ejemplo, es cuando sea pi, que es infinito. Y aquí me pone ejemplos. Tú analízalo. Yo lo único que vengo a explicarte ahorita es una traducción. Y mi traducción comienza de esta manera. Cuando el límite dice que x tiende a infinito con el símbolo de infinito, que es como un 8 acostado, me está diciendo que no conocemos dónde termina. No conocemos. Pero yo necesito analizar un intervalo. En algún punto va a comenzar, en algún punto tiene que terminar, eso sí los tengo que definir, pero no conozco el fin, es infinito. Entonces aquí se trabaja diferente. ¿Cómo se va a trabajar? Se va a trabajar con una representación en racional. Aquí, por ejemplo, se explica, fíjate bien, tienes aquí un f de x es igual a 3 más 1 sobre x. Y a la hora de tabular y sustituir los valores de x, al ser 1 entre x, me da una notación infinitesimal. Entonces esto me obliga a representar un límite cuando x tiende a infinito, de la misma función, 3 más 1 sobre x. Y me dice aquí que esto me da igual a 3. ¿De dónde salió ese 3? Bueno, la fórmula se lee. El límite de 3 más 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, su resultado es 3. Ok, ¿de dónde salió ese 3? Me podrían decir. Bueno, sale precisamente de la representación de la sustitución en números racionales. Y aquí viene un ejemplo, fíjate bien. Cuando f de x es igual a 2x al cuadrado menos 2, esto se divide entre x al cuadrado menos 2x. ¿Qué es lo que tengo que hacer a la hora de resolver el límite? Observa aquí. Tengo que dividirlo todo entre lo mismo, porque al dividirlo entre lo mismo
voy a obtener el entero. Y el entero es lo que se busca. El entero es tu unidad. Es tu infinito, pero concreto. Es tu infinito contable. ¿Sale? Donde la unidad o el entero representa el todo. Y tú vas a trabajar con una parte de ese todo. Entonces esto me ayuda a dar luces. Yo, de esta manera, yo puedo ir cancelando todo lo que está igual, como por ejemplo, aquí se cancelaron los x al cuadrado, porque se dividió entre x al cuadrado, pero me quedan los coeficientes, me queda el 2, ¿sí? Entonces, a la hora de cancelar mis variables exponenciales, mi resultado me da 2. Así es como salió el 3 de arriba. Y aquí te lo explican con otro ejemplo. Entonces, espero que te sirva este recurso. Sí, insisto, está dentro de la plataforma y revisa todo lo que hay. Yo sé que está complicado. Me han dicho, profe, ya lo leí 1000 veces, pero no lo entiendo. Bueno, aquí es donde entro. Ese es mi trabajo, ¿no? Facilitar el aprendizaje. Bien. Ahora, por último, voy a, a compartir, no sé, tengo que refrescar mi página, algunos de los materiales que que les dejé de tarea que investigaran. Mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. Este es el solucionario de álgebra, el de Baldor. Sí, les decía, por favor, si tú tienes dudas, si no comprendes bien este nuevo lenguaje, que es como aprender un idioma nuevo, por favor, échate un clavado a este solucionario de Baldor. Lo expuse también la clase pasada, lo vuelvo a hacer otra vez porque es muy importante, ¿sale? Es muy importante. ¿Sale? Les decía yo, es nuestra Biblia del cálculo. Tienes que tener unas bases fuertísimas en aritmética y álgebra. Y aquí te dejo este material que considero es de los mejores, a mi parecer. ¿Sale? Bien. Otro material que también quiero presentarte es tu prepa en videos. Uy, permítame tantito porque ya se me perdió. Ok, ya lo encontré. Aquí está. Tú vas a escribir en tu motor de búsqueda tu prepa en videos. Lo escribes todo junto y sin espacios. Te va a dar varias opciones. Una de ellas son escuelas particulares. No le hagas caso. Tú vete a la que dice .sep.org. Porque, perdón, sí, .sep.gov. Porque es de la Secretaría de Educación Pública. Es por parte del gobierno federal. Esta plataforma es importante. Sí, y aquí te aparece primero un letrerito, después te va a aparecer la opción de bachillerato, prepa abierta, docentes, preguntas, etcétera. Tú te vas a ir a bachillerato. Y aquí le vamos a dar continuar leyendo. Ujú. Ya se caducó mi página. Le voy a dar a volver a cargar. Híjole, ya no me quiere abrir. Hay veces que pues como toda plataforma, ¿no? Se satura y probablemente sea el caso por la hora. A ver. Pues no me deja abrir, ya les quedé mal. Bueno, aquí qué es lo que vas. Ya abrió, ya abrió. Aquí lo que vas a encontrar son tus materias, pero por semestre. Obviamente tú no estás en un sistema escolarizado por semestres, tú estás por módulos, pero más o menos el tema que tú quieras estudiar, ubícate. Por ejemplo, ahorita nos vamos a ir a quinto semestre. Ustedes están en módulo 18, es un equivalente a quinto semestre. Aquí está, vamos a ver, aquí tenemos matemáticas financieras. Mm, Aquí está, cálculo diferencial 1, aquí, cálculo diferencial 1. Le voy a dar un clic y aquí en cálculo diferencial 1 está por bloques, del 1 al 4. Voy a darle, por ejemplo, al bloque 1.